Hermanos, pues somos un grupo que forma parte de la gran iglesia de Jesucristo, que está pues desperdigada por todo el mundo. Dios así lo estableció en su momento y Él pues permitió a nuestro Señor Jesús que Él hablara de la iglesia. Y el Señor Jesús habló de una iglesia. Es la primera vez que aparece el término iglesia, porque viene del griego eclesia, que significa los llamados afuera. Así que, pues, el Señor sabía todo, ¿no? El Señor sabía todo. Y siempre que podía, hablaba de ello, como lo que leeremos en un momento. Ahí en sus Biblias, en Mateo capítulo 16, cuando dice, versículo 13 al 19, cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús les respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Es un gran texto y nos va a ayudar a entender sobre la iglesia del Señor Jesucristo, que es una iglesia, no solamente es verdadera, sino es una iglesia triunfante. Y hermanos, en este texto nos revela lo que el Señor Jesús hacía mientras ministraba a sus discípulos y a quienes se le acercaran. Él, al caminar, iba desarrollando su ministerio, iba de parte en parte. Todos recordamos cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, Él sintió de Dios el llamado para llevarlo al mismísimo río Jordán para estar con Juan el Bautista, lo que hemos visto en otras ocasiones. Y allí dice la palabra de Dios que Juan bautizó al Señor Jesús, que al principio no quería, porque él creía que Jesús lo debía de bautizar a él y no viceversa. Pero el Señor Jesús le decía, tenemos que obedecer a Dios. Y Juan entendió esto, no entró en más polémica, lo metió a la profundidad del río Jordán, lo bautizó, y luego dice la palabra de nuestro Dios que los cielos se abrieron y que la voz de Dios se escuchó vibrante, que todo mundo le escuchó, al tiempo que una paloma blanca se posaba sobre el hombro del Señor Jesús. Y ahí está por primera vez la figura de la Trinidad, que no se menciona en la Biblia. La palabra Trinidad no se menciona en la Biblia, pero, hermanos míos, ahí está. De todos modos, Dios el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo.
ahí, y los tres trabajando juntos para que la iglesia del Señor se fundara y se fuera por todas las regiones del mundo hasta nuestro lugar aquí, nuestra ciudad Obregón tan querido, ¿verdad? Por su calor. Así que pues el Señor así lo hizo. Y también dice la palabra de Dios que después de aquella experiencia del bautismo, el Espíritu Santo llevó al Señor Jesús al desierto, lo impulsó, caminó para estar en aquel lugar orando a Dios, y pasó 40 días y 40 noches orando. Yo creo que nadie soportaríamos tanto. Si a veces no soportamos una oración de media hora, menos una de 40 días y de 40 noches. Y después de haber estado ahí y haber entablado una charla muy interesante con Satanás, el Señor le deja bien claro a Satanás quién es el soberano. Cuando le dice al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Y de ahí el Señor regresó de nuevo a la ciudad y empezó por Nazaret, ¿verdad? Para predicar el Evangelio. Y de allí se fue a todos los lugares conocidos, y en 3 años o 3 años y medio, no se sabe con exactitud, a lo mejor fueron 4 años, no se sabe, pero en poco tiempo el Señor abarcó muchos lugares y le habló a muchas personas, y todas ellas escucharon el mensaje de Jesucristo. Como es de suponerse, algunos aceptaron, como los discípulos, pero otros no lo hicieron, como el mismo Judas, que siendo incluso parte de los discípulos, él no creyó en el Señor Jesús, y de allí fue aumentando la cantidad de discípulos hasta nuestros días. Pero el Señor les dejó muy claro una gran lección. Seguramente el Señor Jesús en su caminata, además de hablar, además de testificar, además de darles lecciones de la palabra de Dios, porque Él era muy instruido, desde pequeño sabía las Escrituras, así que no había nada que escapara a su memoria. El Señor Jesús también escuchaba. De repente caminaba por aquí, por allá, y ahí se encontraba un grupito, allá se encontraba una pareja, allá estaban 3, allá estaban 4, y escuchaba todo lo que ellos hablaban. Y se dio cuenta que la gente hablaba del Señor Jesús de maneras equivocadas. Por eso en un momento los tiene a todos juntos y les lanza la pregunta. Y esta es una pregunta muy importante, hermanos. Esto es lo que hace diferente a la iglesia de Jesucristo. La pregunta que viene de Dios y la respuesta que nosotros daremos al Señor. Usted y yo, creo que todos aquí, dimos una buena respuesta a nuestro Señor Jesucristo, a menos que me equivoque, pero creo que eso ocurrió y fue algo grandioso, ¿no? Y los discípulos dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, porque Juan el Bautista la historia de Juan el Bautista era lo más cercano que se oía. No hacía mucho tiempo que Juan el Bautista había estado molestando, pues no porque quisiera molestarlo, sino simplemente por las actitudes de Herodes, que era familiar del Herodes que aparece en la historia de la Navidad, y Juan el Bautista fue muy
directo cuando le dijo: no te es lícito tener como esposa a la mujer de tu hermano, porque había matado a su hermano y se había quedado con la esposa. Y Juan el Bautista le dijo que no, y siempre que preguntaba él decía que no, y Herodes no estaba muy contento, mucho menos la esposa. No estaban muy alegres. Y usted sabe que Juan el Bautista lo mandaron a apresar, y en una fiesta, la hija que no era de Herodes, sino era de la mujer, le pidió la cabeza de Juan el Bautista, y Herodes no quería, pero como había dado su palabra, le mandó cortar la cabeza y Juan el Bautista murió. Así que esa historia estaba por todos lados, y algunos pensaban que Jesús era Juan el Bautista resucitado, pero había otros que tenían una opinión. No, dice, hay otros que dicen que eres Elías. Elías era de los profetas conocidos del Antiguo Testamento, mucho más que Eliseo, y ya saben que Eliseo tomó el lugar de Elías, pero a Elías se le conocía más, o hablaban más de él. Y el otro, por supuesto, Jeremías, y de ahí pues cualquier profeta de los muchos que existieron en el Antiguo Testamento. Dijeron los discípulos, dicen que tú eres uno de ellos. Pero el Señor Jesús no empezó a hacer pláticas sobre el asunto. ¿Cómo que Juan el Bautista? ¿Cómo? O molesto, ¿por qué Elías? ¿O por qué Jeremías? Si yo soy Jesús. No, se fue a lo directo. Bueno, eso es lo que la gente dice. Pero ustedes, ¿qué es lo que dicen de mi persona? Es lo que les quiso decir. Y rápidamente Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo. Y en esto, hermanos, es donde vemos este asunto. Pedro estaba convencido que Jesús era el Mesías, del cual hablaban las Escrituras. Si nosotros no estamos convencidos, hermanos, que Jesús fue anunciado por los profetas, ese Mesías del cual habló Isaías, entonces no hemos creído correctamente, porque esto es lo que desarrolla toda nuestra fe, desarrolla todo lo que somos. Tú eres el Cristo. Y cuando dice el Hijo del Dios viviente, está tocando terrenos peligrosos con los judíos, porque si hay algo que los judíos no querían que se dijera, que Jesús era Hijo de Dios. No querían. Para ellos eso era una blasfemia. Cuando Jesús estuvo siendo juzgado en el Sanedrín, la gente les dijo que él predicaba que él era el Hijo de Dios. Sí, rápidamente se encendieron en coraje. Blasfemia has dicho, porque te haces pasar como el Hijo de Dios. Y Pedro no tiene ningún empacho de decir: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Cristo Jesús, hermanos, es el enviado de Dios. Por esa razón no hay otro mensaje. Y no hay otra iglesia, hermanos, más que la del Señor Jesucristo. Y esta no está en ninguna parte del mundo. No está en Roma, no está en México, no está en Washington, no está en España, no está en París, los lugares más importantes del mundo. Esa iglesia de Jesucristo está en todo lugar. Y hay muchos creyentes que ya fallecieron. Y según la palabra, ahí están esperando el momento cuando el Señor Jesús los llame y se lleve a su iglesia que esté viva y
y resucite a los que estén muertos y juntos se establezcan para siempre y comienza la eternidad. Así que Pedro tuvo la mejor respuesta. Pedro tuvo la mejor respuesta. Y esto es lo que hace a la iglesia, hermanos. Por eso yo digo, esta es la iglesia diferente. Cuando a veces dicen, ustedes son la iglesia. No, la iglesia de Jesucristo es diferente. Él no está en ningún lugar ni está en ningún edificio. Él está en los corazones de aquellos que hayan rendido sus pies, se hayan arrodillado ante el Señor Jesucristo pidiendo perdón y le hayan aceptado como el Salvador personal. Ahí está la iglesia presente. Vamos a ver la primera cosa. Hermanos, esta iglesia triunfante es una iglesia diferente. De vez en cuando les recuerdo un coro que cantan los niños de nuestra iglesia. La iglesia está formada por personas que glorifican a su Salvador, le rinden honores, le cantan canciones y lee la palabra de Dios. Esta hermanita supo muy bien acomodar los pensamientos correctos, porque ahí está la iglesia del Señor. Y estas personas que formamos la iglesia, usted y yo, que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, y estamos plenamente convencidos que no hay otro Salvador más que el Señor Jesucristo, esto nos hace ser diferentes. Pero hermanos, tenemos que cumplir con una función. Nuestra iglesia debe ser como la iglesia del Señor Jesús, esta iglesia local. Debe ser como la iglesia del Señor Jesús. Representar su nombre donde quiera que vayamos. Donde quiera que vayamos. No podemos comportarnos como se comportan los impíos. Los creyentes tenemos que ser más sabios, astutos, para poderles hablar de Cristo Jesús a las personas y ellos no nos pongan trabas en el mensaje que les queremos dar. Hay que hacer cuentas claras con ellos. Si hacen negocios con nosotros, hay que pagarles lo justo. Hay que hablar del Señor Jesús cuando estamos en sus pláticas, que hablan de mil cosas. Pues sí, ahorita la pandemia es un tema, el gobierno es otro tema que se platica mucho, pero nosotros tenemos un tema mejor que todo eso, y es el Señor Jesús. Tenemos que oír lo que dicen por respeto, pero al mismo tiempo decirles, pues qué bueno que podemos platicar de eso, pero yo te quiero decir que el Señor Jesús es real. Y Él vino a este mundo y puso sus pies sobre la tierra y anduvo de un lado para otro. Esta mañana en la tele, en el enlace, hay un programa que lo veo ocasionalmente porque habla de arqueología bíblica. Y hoy estaban hablando de la ciudad de Jerusalén y estaban pasando videos de las piedras del templo que reconstruyó Ezequías, el templo de Salomón que fue reconstruido por Ezequías. Y dice, y ahí están las piedras cuadradas, grandes, de buen tamaño, tal como a Salomón se le ordenó que hicieran, hermanos. Y viene a mi memoria, y así se lo digo de paso, cuando a Salomón le dice cómo se deben de construir el templo. Dice, no se debe de escuchar piqueta en el templo. Todo debe ser lo más silencioso que se pueda. Y las piedras fueron cortadas en un lugar muy lejano a Jerusalén, en esas montañas rocosas que hay ahí. Escogieron las piedras
especiales las cortaron a medida, y así como las cortaron, así las iban a traer y las iban a poner en el templo, y todas se iban a acomodar, hermanos, perfectamente. De ahí sale que Jesucristo es la piedra del ángulo. Porque, hermanos, las piedras que marcaban los ángulos del gran templo de Salomón no podían ser colocadas las del sur con las del norte, ni la de abajo con la de arriba. Todas fueron cortadas de una manera, las que iban abajo, las que iban más arriba, las que iban en medio, las que iban hasta el final. Todo fue cortado exactamente. Y hermanos, en el video se miran muchas piedras de esas que todavía existen. Qué cosa tan grandiosa, ¿verdad? La iglesia del Señor Jesús tenía un mensaje y tenemos que decir, sí, en Jerusalén el Señor Jesús ahí estuvo, allí predicó en el templo y estuvo en muchos lugares, pero también estuvo aquí conmigo. Y yo no lo vi, ni sé cómo es, pero escuché su voz como si Él mismo me hubiese hablado. Cuando escuchaba la palabra, al predicador que predicaba, yo escuchaba como si fuera la voz de Dios. Y hermano, no pude menos que decirle que sí, que estaba de acuerdo con todo lo que había escuchado, estaba de acuerdo y que estaba listo para hacer la tarea en la que Dios nos pudiese colocar. Así que tenemos una función, y cuando terminemos de cumplir con nuestra misión, iremos a morar con el Señor para siempre. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Una buena pregunta aquí cabe, hermanos. ¿Están listos? ¿Están listos para ir con el Señor? Porque puede ser en cualquier momento, hermanos. No sabemos la hora, no sabemos el día, pero el Señor llevará a su iglesia consigo. Por esto es la iglesia triunfante, hermanos. Nos pueden cerrar ese lugar. De hecho, nos lo han cerrado ahora. A medias. Se pueden emitir leyes que nos prohíban hablar del Señor Jesús, pero no podremos callarnos, porque entre más nos digan que no hablemos, más vamos a hablar. ¿Por qué? Porque ya está puesto eso en el corazón. Eso no puede ser quitado. Lo único que nos podría detener es la muerte. Pero hermanos, habrá otros más que seguirán predicando, porque así ha sucedido desde que el Señor Jesús fue levantado a los cielos después de su resurrección y que estuvo con sus discípulos. Dice que fue levantado a los cielos. El Señor Jesús, hermanos, está ya en el trono de Dios intercediendo por cada uno de nosotros que estamos aquí, y ese es nuestro mensaje, y no podemos dejar de hablar, no podemos. La segunda cosa que vamos a ver sobre esta iglesia triunfante tiene un testimonio muy importante. Por eso no podemos mezclarlo con ninguna otra cosa, hermanos. Así que hace rato les hablaba de la piedra angular, porque, hermano, el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Ciertamente dice un pasaje en la Escritura que el mensaje de los apóstoles viene a ser el fundamento, pero estaban hablando de ellos como los precursores del Evangelio, pero al final de cuentas hablaban donde la piedra angular es Cristo. Entonces,
nuestro fundamento principal es Cristo Jesús. Eso es lo que Pedro dijo. Para nosotros, Pedro tiene un ejemplo de mucha importancia que no debemos de olvidar. ¿Qué decimos? Leámoslo ahí en el versículo 16. Respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, mis hermanos, la iglesia del Señor Jesús existe por la fe de los creyentes. Y donde quiera que haya un creyente, hermanos, ese creyente habla de Cristo Jesús. Así es, tenemos un mensaje. Es muy importante, donde quiera que vayamos, tenemos que hablar del Señor Jesucristo. Porque la iglesia existe por la fe. Y hermanos, la iglesia existe por la fe de Pedro. No por Pedro. No estaba en los planes de Dios decir que Pedro iba a ser el papa de la iglesia. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. No está en ninguna parte. Podemos buscarla con lupa. Y lo podemos buscar ahora con las computadoras porque es más rápido y no vamos a encontrar nada que se parezca. Cuando el Señor le dice: a ti daré, primero el 18, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, Pedro es Petros y roca es Petra. Petros es roca pequeña, piedrecita, y Petra es roca grande. Entonces el Señor se estaba refiriendo a la fe de Pedro. Por tu fe en Jesús, ahí está la iglesia del Señor Jesús. Y ciertamente todos los que han creído, hermanos, no pueden ser movidos para ningún lado con ningún tipo de mensaje, con ningún tipo de fábula o de historia ficticia. Hay un mensaje en la palabra para nosotros muy importante y esta tiene que predicarse. Esta tiene que decirse y que Dios nos ayude de veras en nuestra misión, hermanos. Y la tercera cosa, hermanos, ¿por qué la iglesia de Jesucristo es una iglesia triunfante? Porque, hermanos, ni la muerte misma puede impedir su existencia. En los tiempos del Señor Jesús, la gran mayoría de los judíos sabían del Hades. El Hades es la figura en el Antiguo Testamento que tiene que ver con el sepulcro, con el infierno y con las tinieblas. Esas cosas abarcan la palabra Hades. Así que para los judíos hablar de muerte, hablar del Hades era hablar de la muerte y hablar del infierno. Y el Señor Jesucristo sabía que esto era lo que la gente pensaba. Así que les está diciendo: ¿ustedes creen que el Hades es lo más peligroso que va a ser para los seres humanos? Pues ni la muerte va a acabar con la iglesia del Señor Jesús, ni el infierno. Y usted sabe que en la historia del mundo la iglesia ha sido atacada y todavía sigue siendo atacada. Hay lugares donde, hermanos, se les ha impedido. Hay lugares donde los templos han sido destruidos completamente. En la Rusia, no la actual, sino la antigua, cuando Khrushchev, que era un terreno muy grande, ahora ya quedó muy pequeña, ya se redujo porque todas las naciones que la componían están separadas. Pero en aquel entonces, hermanos míos, había una ley. Y todos los templos y catedrales que encontraron, hermanos, los hicieron bibliotecas. Otros más los hicieron albercas.
Había que ver aquellas fotografías antiguas que usted pasaba por ahí, veía aquel templo construido y también hecho, pues como están los templos y catedrales de Europa, los ha visto, son hermosos porque tienen una estructura muy, muy interesante, ¿me entienden? Pero abrían las puertas y eran albercas, y eran bibliotecas. Hay muchos lugares donde incluso los templos han sido quitados para poner oficinas, Pues ni modo, así son las cosas. Pero hermanos, cierran un templo y la iglesia sigue. Cierran 2 templos y la iglesia sigue. Si cerraran todos los templos de Ciudad Obregón, la iglesia seguiría. La iglesia seguiría. Porque donde quiera que haya un creyente, ahí está una célula de la iglesia del Señor Jesucristo. Y si ese hermano es fiel al mensaje de Jesucristo, no va a dejar de hablar. A lo mejor al comienzo los vecinos no le van a querer escuchar, pero tanto y tanto lo están oyendo que al final de cuentas va a abrir las puertas de su casa para hablarle. Así es, y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Es la historia del Señor Jesús. Había un canto por ahí, una cantata más bien, y en una de sus partes, cuando hablaban de la iglesia, decía la lectura ahí que los grandes ejércitos han marchado contra la iglesia, pero no han podido desaparecerla. Y en la historia del mundo, los ejércitos han marchado. Los soldados de Roma marcharon, hermanos, y ya Roma no existe, la Roma antigua no existe. Y donde quiera que alguien se levanta en contra de la iglesia, hermanos míos, ahí está el Señor levantando gente, ¿verdad? Y así es. Y termino diciendo, hermanos, desde que Jesús estableció su iglesia, los gobernantes del mundo han querido desaparecerla. Los ejércitos del mundo con sus huestes y sus armas poderosas han atacado. Lo único que han acabado son con los templos. Pero también los religiosos, y esto ha habido en toda la historia del mundo, religiosos con doctrinas heréticas, totalmente diferentes a lo que nosotros creemos. Y hermano, lo más triste es que están utilizando la Biblia para hablar de sus herejías. Y cuando ellos hablan y abrimos nuestras Biblias, luego nos damos cuenta que no están hablando del Señor Jesús, están hablando de ellos mismos, que Dios los ha permitido, porque al final de cuentas va a haber un momento cuando Dios los va a poner en su lugar, algún día, pero cuanto esfuerzo se haga porque la iglesia no exista, la iglesia ahí está. Ahí está. La iglesia, quizá los gobiernos del mundo no la vayan a reconocer. Porque, hermano, no debe de haber una iglesia oficial. Y como dije un momento, un día el Señor vendrá por su iglesia. Un día el Señor vendrá por su iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, en ello. Y continuemos siendo fieles. Gracias al Señor por su fidelidad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor, alabamos tu sagrado nombre por ser un Dios poderoso, soberano, creador de todas las cosas. Además de ser quien envió a su Hijo Jesús, en el cual hemos creído y por el cual tenemos
esta iglesia, porque es en su nombre que hacemos todo lo que hacemos. Y gracias, Señor, porque tu iglesia está en todas partes, predicando fielmente que solamente en Jesús hay salvación. Bendice a todos los que aquí están. Si hay enfermos, de acuerdo a tus propósitos, Señor, y si gustas sanarlos, hazlo, Padre. Te lo agradecemos mucho. Te pedimos por los enfermos que están en los hospitales y en sus casas. Te pedimos por los que viajan. Y ayúdanos, Señor, para que las cosas nos salgan mejor cada día. Gracias, pues, y en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.